¿Qué tal, chicos y chicas? En el presente video les voy a hablar del tema de la diversidad en Colombia. Primero que todo, el artículo 7 de la Constitución Política de 1991, es decir, la constitución que tenemos actualmente en nuestro país, reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. En ese artículo 7 lo pueden revisar y allí se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, entre otros elementos. ¿Qué elementos nos hacen divergentes dentro de nuestro país? Colombia es un país bastante diverso en muchos aspectos, lo que debe ser un motivo de orgullo más que un motivo de discordia. En Colombia tenemos diversidad en cuanto a la parte étnica, tenemos comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizos, gitanos, mulatos y blancos. En cuanto a los acentos y dialectos, en las diferentes regiones se manejan diferentes acentos, por ejemplo los costeños, los paisas, los rolos tienen diferencias en su acento. En cuanto a otros dialectos, tenemos más de 60 lenguas indígenas que son reconocidas por el Estado en la Constitución Política. También tenemos diversidad en cuanto a los vestidos, la gastronomía, o sea, la alimentación, la música, los bailes y diferentes creencias de tipo religioso, de elementos políticos, entre otros. Y un elemento que nos hace muy poderosos en el mundo es la diversidad ecológica que tenemos en el país. Acá tenemos algunos datos de esa diversidad ecológica en plantas, en aves y en otras especies. Listo, vamos a hablar de uno de estos grupos que ha sido fuertemente discriminado en nuestro país por los procesos históricos. Los indígenas pasaron de ser reyes de América a esclavos de los españoles. Durante la época de la colonización, muchas de las creencias indígenas fueron destruidas por los españoles, que se consideraban de una raza o una etnia superior solo por el hecho de su color de piel y de las creencias que tenían, entre ellos la parte religiosa, económica, política, y destruyeron muchos de los elementos que tenían los grupos indígenas. A pesar de que durante la independencia los indígenas aportaron mucho a lograr este proceso, ¿sí? La emancipación de nuestro continente, siguieron siendo discriminados a pesar de que se crearon nuevas leyes. Durante mucho tiempo, inclusive hasta nuestros días, los indígenas siguen siendo víctimas del abandono estatal y del abandono de una sociedad como tal. ¿Cuándo se empezaron a dar reconocimiento de los derechos políticos a los indígenas? Bueno, primero empezamos con Fray Bartolomé de las Casas, que era un miembro de la Iglesia Católica que durante la época colonial luchó por los derechos de los indígenas, ¿sí? Mejoró en muchas ocasiones las condiciones de ellos. Luego tenemos a Manuel Quintín Lame, que era un indígena de la etnia Nasa, ¿sí? Que actualmente pues, se ubica en el Valle del Cauca, que es una de las etnias más grandes indígenas que tenemos en nuestro país. Y Manuel Quintín Lame dedicó toda su vida a la lucha por los derechos indígenas, inclusive fue muchas veces a la cárcel, fue torturado por estas luchas. Solo hasta 1991 se reconocieron elementos multiculturales, entre ellos la circunscripción especial indígena, que más adelante les voy a contar. Entonces, hasta hace aproximadamente 30 años se reconocen los derechos humanos de los indígenas, es decir, en un país que tiene más de 200 años, la verdad pues estamos un poco atrasados con estos aspectos. El 3% de la población colombiana es indígena, es decir, 1,3 millones de colombianos pertenecen a una etnia indígena. Instancias políticas de los indígenas en Colombia. Los indígenas a partir de la Constitución de 1991 tienen otros elementos de participación. Por ejemplo, existen los territorios indígenas, que son espacios donde se respeta la autonomía y tradiciones de los pueblos indígenas. Como lo dice la ley, pues las autoridades colombianas pueden acceder a cualquier parte del territorio, pero en los territorios indígenas se deben respetar ciertos elementos culturales. Como les mencionaba anteriormente, también está la circunscripción especial nacional indígena, que garantiza 2 curules para estos grupos en el Senado y una en la Cámara de Representantes, para garantizar que estas personas puedan participar de la elaboración de la parte legislativa. También tenemos en la Ley 21 de 1991, el artículo 6 habla de algo que se denomina la consulta previa, que permite que cualquier acto legislativo que se haga se deba consultar previamente con grupos minoritarios como los indígenas, para mitigar el daño que estos puedan causar sobre sus comunidades. Esto ha evitado, por ejemplo, que en sus territorios se desarrollen ciertas actividades económicas como la minería, la agroindustria, entre otras. Y tenemos una garantía de la asociación de los grupos indígenas. Por ejemplo, tenemos la Organización Nacional Indígena de Colombia y otras organizaciones que están encargadas de tratar temas de interés para estas comunidades,
en las cuales estas se fundamentan en fortalecer las creencias, en fortalecer los derechos de los indígenas. Bueno, y hay otras organizaciones indígenas. Otro grupo que ha sido fuertemente discriminado por su condición étnica son las poblaciones afrodescendientes. Por eso hablamos de un secuestro étnico de los afrodescendientes, ya que estas personas fueron traídas a Américas para ser esclavizadas. Los españoles los trajeron para desarrollar actividades ya cuando se les acabó la mano de obra indígena, cuando acabaron con la población indígena, cuando los asesinaron por los fuertes trabajos, las enfermedades que trajeron y pues los tratos. Se disminuyó la población indígena y se vieron obligados a traer mano de obra de otros continentes, y esa fue la mano de obra africana. Allí se crearon los grupos cimarrones, que son grupos que conformaron los palenques, los cuales eran centros en donde se daba la resistencia de estas comunidades afrodescendientes. Los negros se organizaban en lugares aislados y allí construían pueblos y se defendían de los españoles. Cartagena fue uno de los centros de principal desarrollo de estas comunidades, ya que fue donde donde se crearon las negrerías, que eran lugares donde vendían a los negros, ¿sí?, como esclavos, y los entregaban a las personas para que les dieran funciones, ¿sí?, pues para que los explotaran. A pesar de la importante participación de los afrodescendientes en las luchas independentistas, ellos siguieron siendo esclavos mucho tiempo, ¿sí? Solo hasta 1853, en el gobierno de José Hilario López, se abolió la esclavitud en nuestro país. En la actualidad siguen siendo grupos marginados, ¿sí? Podemos ver lo que pasa en ese momento con las comunidades indígenas, perdón, con las comunidades afrodescendientes en Buenaventura, y a pesar de las modificaciones de la Constitución, pues sigue habiendo cierta discriminación. El 10% de la población colombiana está conformada por grupos afrodescendientes, es decir, aproximadamente 5 millones de personas en nuestro país son afrodescendientes. Instancias políticas de participación de los afros. Entonces, ¿cómo se reconoce la participación de los afros? Las comunidades afrodescendientes están ubicadas en su mayor parte en el Pacífico, en la costa Caribe, ¿sí?, y se han reconocido pues sus prácticas tradicionales. La Ley 70 de 1993 ha generado para estas comunidades espacios de identidad en el cual se busca su fortalecimiento cultural. Estas comunidades tienen algunas ventajas o tienen beneficios por el hecho de pertenecer. Las personas que pertenecen a estas comunidades tienen ciertas ventajas, como por ejemplo acceso a la educación diferencial al resto de la comunidad, al igual que los grupos indígenas. Pero estas comunidades y otros grupos minoritarios han sido afectados por proyectos agroindustriales, es decir, cuando se le quita la tierra al campesino, ¿sí?, a pequeña escala, para crear agroindustria, o sea, agricultura a gran escala, ¿sí?, agricultura para crear productos de exportación. Eso ha perjudicado mucho a estas comunidades. También el desplazamiento forzoso, la violencia, entre otros elementos que se dan dentro de sus territorios. Algunos movimientos de las negritudes son el movimiento cimarrón, que se creó en 1982, y en este mismo tiempo también surgieron otras organizaciones campesinas afrodescendientes, como la Asociación Campesina Integral del Atrato, ACIA, que se desarrolló en Quibdó. Bueno, y hay muchas otras organizaciones. La Cámara de Representantes cuenta con 2 curules exclusivas para los afros. La Ley 1482 de 2011 endureció las penas hacia los actos de racismo y discriminación. Esto es muy importante porque en Colombia no se respetan en muchas ocasiones los elementos culturales y las creencias de diferentes personas, y pues la ley 1482 de 2011 castiga, o se supone que en el papel castiga fuertemente estos actos de discriminación y de racismo. Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima ocasión. Gracias.